Vámonos entonces con nuestro invitado que es parte de esta familia, ya por las veces que nos ha estado siempre visitando acá, con quien siempre compartimos temas interesantísimos. El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, nos acompaña esta tarde y para nosotros es un inmenso placer. Ya, Tobías, uno se siente en familia cuando habla con él. PLDista carta cabal. No, Fuerza del Pueblo. Ok. Ay, eso Muy bien, todo muy lo bien. Y no de ahora. Mire, Dio el señor salto hace Tobías, rato. gracias por estar aquí con nosotros. La semana pasada, ay, saludes, O sea, saludes. eso te iba a decir, deja que el hombre salude. Buenas tardes, gracias Sí, por igual invitarme de nuevo a este espacio de la opción de la tarde. Como bien dijeron, yo soy parte de este espacio. Para mí es como una peña estar aquí con ustedes. Y no me siento en presión, sino como en casa. Tobías, Qué bien. la semana pasada hubo aquí varios debates en torno a la ley 63-17, que tú te pasaste como 10 años. 12. Bueno, me quedé corta. Para que se aprobara y que es una ley que tú sabes que no se ha puesto en funcionamiento, como un 40%, quizás, Como Tobías. un 5. Ay, Dios mío, menos todavía. De verdad. En fin, discutíamos sobre las cobranzas, el método para la verificación, fiscalización de los vehículos, la inspección, mejor dicho, y lo que pretendía el gobierno. Será en el 2025, pero ese negocio hay que dejarlo amarrado desde ahora. ¿Por qué la inspección tiene que ser tan cara, Tobías? ¿Y qué dice la ley en torno a los vehículos chatarra? Bueno, excelente pregunta. Nosotros la semana pasada tomamos un turno libre en el hemiciclo y planteamos una denuncia para que el Poder Ejecutivo investigara el tema de la inspección técnica vehicular, que aunque es un mandato, María, de la ley 63-17 de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial, a partir de los artículos 166 en adelante hasta el 176, por ahí 177. En primer lugar, esa ley establece que es el Intran al que le corresponde fiscalizar, revisar los vehículos de todo el parque vehicular para garantizar la seguridad física, mecánica y también la seguridad activa y pasiva por el cual los vehículos vienen diseñados para poder circular. Antes de seguir, Tobías, tengo entendido que la mayoría de los accidentes no son solamente o sea, en menor proporción es por el vehículo, pero la mayoría es el factor humano, ¿verdad que sí? Claro, en la rueda de prensa, en la rueda de prensa, y muy bueno que María diga esto, porque yo me sorprendí en la rueda de prensa de la DGAPP, la Dirección General de Alianza Privada, y el Intran, que están viendo esto como un negocio más que como un servicio. Yo no estoy opuesto a los negocios. Los negocios son buenos, lo que son malos son los malos negocios. Y sobre todo que tú vayas como empresario a hacer negocios desde el Estado. O eres servidor público o funcionario o eres un negociante, un empresario. Y en ese sentido la ley establece que se debe inspeccionar los vehículos, sobre todo aquellos que son de más de 3 años, de manera anual. Yo entiendo que en el reglamento deberían poner que los que son de transporte de pasajeros y carga deben ser con más frecuencia, con más intensidad, cada 6 meses, porque tienen su mayor intensidad de uso, y que la ley establece un proceso descentralizado, no como el gobierno ha querido hacerlo, porque ni estaba en ese momento en el 2017 cuando se promulgó la ley 4720, que es la ley de alianza público-privada, ni estaba la ley recién aprobada que va a llevar al precipicio al presidente Luis Abinader y a este gobierno, que es la ley de fideicomiso, porque este gobierno tiene una vocación privatizadora de entregarlo del Estado a terceros, a compromisos que tienen con empresarios de su equipo, de su entorno, y en ese sentido... Pero Leonel hizo eso también. No. Leonel, cuando llegó, encontró una ley de capitalización que venía del gobierno del Partido Reformista. Leonel nada más tenía un solo senador en el 96-2000 y venía una corriente de diferentes leyes, y aquí estoy siendo responsable, y tuvo que aplicar la ley de capitalización que capitalizaba... Todavía no me digas si todavía no. Sí, así ocurrió. Así ocurrió, pero por lo menos la capitalización, ¿qué hacía el gobierno?
creaba una empresa el Estado, el inversionista ponía el 49%, buscaba dinero, pero aquí no se busca dinero, aquí en el fideicomiso se regala, es decir, se crea un patrimonio autónomo, se le da la capacidad de transmitir el patrimonio a un tercero a través de la fiducia, se le deducen impuestos, se le transfieren los títulos. Pero la inspección todavía, que ya no debíamos. Volviendo a la inspección, porque es que la inspección tiene un componente de alianza público-privada y de fideicomiso en un entramado. En ese sentido, el Poder Ejecutivo, a través de este mecanismo, quiere entregar un servicio público a un negocio a través de ese mecanismo. El precio que se ha fijado, si tú lo comparas con el precio que se cobra en Estados Unidos y en Europa, es 2 veces y 3 veces más caro, y nosotros no tenemos los ingresos que se tiene en esos países. Me explico. Si tú vas a Europa, promedio, la inspección técnica vehicular anda por 14, 16, 18, 20 euros. En algunos puede llegar a 25, 26. Algunos países como mucho 30, pero aquí cuando tú calculas los 3.500 entre 57, que es la tasa del dólar, te da 60 y pico de dólares. Entonces nosotros no tenemos esos ingresos per cápita que tienen esos países. Muy por el contrario, la inspección técnica vehicular generalmente se ha implementado de manera progresiva y gradual, no de la noche a la mañana. Entonces, lo importante de todo esto es que se cumpla con la ley. Nosotros no estamos opuestos a la inspección técnica vehicular. Lo que no quisiéramos es que se haga de esto un negocio y que no se logre lo que es la filosofía, que es garantizar que los vehículos estén en buen estado. Se manejaron datos que no son correctos de la Comisión Policial, la Comipol, del Ministerio de la República, que no es seguridad vial. Esos datos debió darlo la DGC y el Ministerio Público, porque la Comisión Militar de Obras Públicas lo que es asistencia vial. Si tú te quedas por batería, por combustible, por una goma, pero no hay datos de que digan, como dijeron ellos, que la mayoría de los accidentes son por el vehículo. Eso no es verdad. Oiga, para que atienda el Intran, para que atienda el país, el 90% de las causas de los accidentes de tránsito es el factor humano. Factor conductor, factor pasajero y factor peatón. El otro 10 se distribuye entre el factor vía, que son las condiciones de las vías, y el factor vehículo. En un 3 a un 5 el factor vehículo. Pero aún así, aún las condiciones de las vías estén deterioradas, puedan provocar el accidente, y el factor vehículo es el factor humano que identifica esos causales de riesgo y actúa en consecuencia. Se dice a nivel internacional que ya no se le llama accidentes, se le llama colisiones, que el 98% siniestros viales se le llama, que el 98% de los siniestros viales son evitables. Solamente hay un 2% que está destinado a la casualidad, caso fortuito, un terremoto. Como dice un borracho que fue a juicio, que dijo, no, magistrado, yo vi la vaca volando. Claro, iba a ver la vaca volando. Si usted andaba ahumado, va a ver una vaca que viene hacia donde usted. Lo estoy diciendo a nivel de chanza porque en realidad los siniestros son evitables si nosotros identificamos riesgos. Por ejemplo, a veces uno va detrás de un camión y el camión va tirando piedras. Y seguimos ahí detrás del camión, pero los ojos nuestros son el camión. Es decir, que yo estoy a expensa de que el conductor del camión hasta me lleve a un precipicio porque yo no veo. Entonces, hay una serie de medidas que debe tomar para garantizar lo que se llama el manejo a la defensiva y el manejo correcto que todo conductor debe tomar en cuenta. Es decir, el factor humano es el mayor causante, no son los vehículos. Y yo soy de los que creo, incluso, déjeme decirle, y voy a someter estoy dando una primicia aquí, voy a someter un proyecto de ley para lo que es la comisión, la Comipol, que es asistencia vial, pase a la DGC, y también un programa que tiene el Ministerio de Interior que se llama Acarrea, que es donde la comisión militar no llega, va a Carrea, en los corredores donde no alcanza la Comipol. Porque al final y en definitiva, la DGC a veces no tienen camionetas, no tienen radiocomunicación. Entonces tú quieres pasar eso para allá para que se dañe. No es para que se dañe, mi corazón, María. Es que la asistencia vial es parte de la seguridad vial. Sí. Entonces, la comisión militar ni Acarrea no están facultados a llenar el acta de infracción. La única autoridad que es auxiliar del Ministerio Público, que pertenece a la Policía Nacional, es la DGC. Y para tú tener validez en un juicio, ese peritaje de la investigación de la tinete, el llenado del acta, solamente lo puede hacer la DGC. Todo lo que haga la Comisión Militar y Acarrea es puramente administrativo, no cuenta. Pero hacen una labor muy importante. Sí, claro que sí.
Diputado, mire, para hacerle... Puede decir Tobías. Tobías, sí, no, está bien. Yo no era diputado. No, está bien. Estamos en familia. Mire, para serle honesto, yo sé que es un poco tremendista quizás mi postura, pero viendo uno todas las cosas que pasan en este país, yo soy de los que digo que por lo menos por un tiempo, por un ciclo bien amplio, ya el Congreso de este país podría ya dejarse en un estado de eliminarlo, porque en este país no es leyes lo que hace falta en este país. Es cumplir las leyes que hacen falta en este país. Hacer cumplir. El cumplimiento de las leyes en este país, el relajo de la población, que nadie respeta nada. Esa es la principal razón de los accidentes. 6 años esa ley y en un 5% se ha cumplido. Es algo lo que pasa en este país es algo que da miedo realmente. La gente no respeta las señales de tránsito. La violación de las leyes es lo que es natural aquí en la República Dominicana por parte del ciudadano común y de las propias autoridades. Entonces, ¿por qué ustedes no legislan porque se genere una ley que permita que ordene crear los seguros para los accidentes de tránsito, los seguros humanos? Que, por ejemplo, como pasa en otros países, países civilizados, cuando hay un accidente de tránsito, se va delante de un juez para determinar y establecer responsabilidades sobre ese accidente de tránsito, entonces establecer responsabilidades sobre los afectados. Que una persona que sufrió un accidente de tránsito y sufrió una lesión, vaya a un juez y le diga, mire, el culpable fue el dueño de este carro. Usted tiene que pagarle 3 millones, 2 millones. ¿Por qué la eso? Parte civil. Que yo sé que estamos a 200 años luz de atraso en este país, porque esto es un solar con gente. Ya no, un conuco. Vamos avanzando. Porque cambié el término. Cambié el término de conuco para que no se molestaran algunas personas. Sí. Esto es un solar con gente. ¿Por qué no se legisla para que realmente se llegue a ese punto? ¿Ustedes lo han pensado en algún momento eso? Mira, no estás extremista, respetamos tu posición, pero el Congreso siempre debe estar actualizando las leyes. Es verdad que hay muchas leyes, aquí hay que empezar a fiscalizar el cumplimiento de las que ya existen, pero recuérdate, D'Angelo, que también nosotros tenemos una función de fiscalización y de representación, no solamente legislar. Pero eso que tú has explicado, todo eso, D'Angelo, está en la ley 6317. Sí. Esa ley es un código de 360 artículos. Ahí aportó todo el mundo, jueces, fiscales, las empresas de seguro, los transportistas, ONG que trabajaban con víctimas de accidentes de tránsito en la educación vial. Todos esos aspectos del seguro, el seguro, exactamente, vamos a su preocupación, que él no está en extremismo. Lo que hay, por eso cuando le decía, María me preguntaba, María de Los Ángeles, que en qué porcentaje se ha aplicado, yo le dije, ella decía un 30, yo le dije un 5, porque nosotros, las expectativas, nosotros estamos frustrados con la aplicación de la ley 637, duramos más de 5,000 horas de trabajo en comisiones, que D'Angelo cubría, ¿verdad?, el Congreso, más de 500 reuniones de comisiones, vistas públicas, escuchamos a todo el mundo, vino una experta con 27 años de Argentina en experiencia en transporte público de pasajeros y de carga, y tiramos un código, es decir, se promulgó un código modelo para América Latina. Y hemos visto incluso en este gobierno una contrarreforma. Este gobierno, los pasos que se habían avanzado desde que se promulgó en el 2017, lo ha echado para atrás. Da un decreto creando la Oficina de Movilidad Sostenible, urbana e interurbana, quitándole competencia al Intran, a la DGC, a las alcaldías. Luego pone un director general de gabinete de transporte por encima del director del Intran. Ahora crea unos mecanismos de fideicomiso y alianza público-privada para, bajo la excusa del cumplimiento de esa ley, utilizar las dos leyes que dije, que son la 4720 y la que se aprobó o se promulgó la semana pasada para hacer negocios con estos temas. Y yo creo, D'Angelo, que desde el punto de vista de todo lo que tú explicaste, está de manera taxativa en la ley la responsabilidad civil y penal sobre los accidentes, pero hay un tema que ocurre con la parte de responsabilidad civil, es que las víctimas o los familiares de la víctima, una vez el familiar fallece,
ya está muerto, ¿verdad? Se va deja lo penal. Porque ustedes saben que lo penal deja lo civil en estado de fallo y paraliza lo civil. Hay que esperar la sentencia penal. O sea que eso es posible aquí hacerlo, demandar. Sí, claro que sí. Y no solamente se demanda, no solamente hay responsabilidad civil hasta el monto de la póliza. Si tú demandas por 5 millones y la póliza cubre 3, los otros 2 millones tú demandas sobre los bienes de los bienes que la propiedad. Y eso está en la ley. Todo eso está bien definido, bien escrito, y en los tribunales se debate todos los días. Y déjame decirte que incluso está la investigación técnica de los accidentes de tránsito, donde el Intran, la DGC junto con el Ministerio Público, donde haya muertos, heridos, daño a la propiedad pública y privada, debe hacer una investigación técnica, ya sea a mano alzada, de los accidentes, y presentar un peritaje para que el juez determine quién fue el responsable y asumir la responsabilidad. Pero entonces la responsabilidad económica en este caso la asume el propietario del vehículo que se vio involucrado o el seguro. Lo primero es que tú debes tener un seguro. El seguro debe cubrir hasta el monto de la póliza. Tú sabes que la póliza tiene una cobertura de daños a terceros, daños a la propiedad privada, a la propiedad pública. Cuando eso es incluso a la parte del tercero que tú afectas a nivel de salud, tiene una afectación. Y déjame decirle, voy más allá, D'Angelo, que mucha gente no lo sabe. Cuando una persona tiene un accidente en el trabajo, es decir, en el tiempo de la casa al trabajo, durante las 8 horas de trabajo y del trabajo a la casa, es un accidente laboral. Y ahí quien debe pagarlo es el IDOPRIL, porque es un accidente de riesgo laboral. Y entonces ahí entra, aparte es decir, ahí no entraría a cubrir la póliza del seguro, sino el IDOPRIL, que tiene que responder por los accidentados cuando están trabajando. Como dirigente político, los apresamientos, 19 personas detenidas por corrupción, incluyendo 3 exministros. Mira, la posición del partido de la Fuerza del Pueblo, que lo planteó ahorita hace un rato antes de yo venir para acá en una rueda de prensa de su vicepresidente y coordinador político, Radamés Jiménez, es que la Fuerza del Pueblo estableció que debe cumplirse con la Constitución y la normativa vigente, el debido proceso, y garantizar que son inocentes a que se demuestre culpabilidad. Esa es la posición oficial del partido, y que desde el punto de vista de la justicia es un tema que le correspondería al sistema judicial y al Ministerio Público buscar las pruebas y la evidencia para, en caso de encontrar responsables, que sean sancionados. Es lo que la posición del partido. Y su lectura particular, tomando en cuenta, viendo uno todo este panorama, Tobías, de los resultados que no ha podido exhibir el Ministerio Público, como se creó la expectativa de que tenían un asunto blindado, y pasan los 18 meses y no pueden presentar un expediente bien sustentado y todo eso. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, yo te dije la posición oficial de mi partido, pero en el caso de los expedientes como se han manejado en la justicia, no ha habido condenas. Es decir, nosotros lo que esperamos es condena finalmente, porque hemos visto en el tiempo, durante lo que tengo como joven, ¿verdad?, y dirigente político ya madurado, es que a veces se utilizan estos shows mediáticos de dar mucho circo y no darle pan a la gente, y al final, cuando tú haces mucho circo, se te mueren los espectadores, se te mueren los animales y hasta el dueño del circo, porque si los asesores le dicen al gobierno que eso posiblemente le da puntuación en una campaña electoral a menos de un año, por ejemplo, febrero ya tenemos las municipales, me recuerda aquel famoso periodo del PRD-PRM 2000-2004, que Hipólito Mejía modificó la Constitución, convocó al país y lo sorprendió con unos sometimientos de quiebra de varios bancos y perdió las elecciones. Es decir, que finalmente el objetivo que buscaban con sorprender al país con sometimiento, pensando que eso le iba a dar puntos políticos, no le resultó a Hipólito Mejía, el referente más cerca que tenemos. Y sobre todo, si el gobierno quisiera, por ejemplo, apartar los temas que verdaderamente el pueblo quiere, que es el costo de la canasta básica, cómo está la libra de pollo, cómo está el pan a 10 pesos, el huevo a 10 y a 12 pesos, que a veces hay que pujarlo para comérselo, cómo está el arroz, cómo está el aceite, cómo está la factura eléctrica, cómo están los combustibles, pero cómo está la falta de empleo de muchos jóvenes que no consiguen emplearse y que están en capacidad.
nosotros tenemos 514,000 ninis y 600 y pico mil personas que están buscando empleo y no lo consiguen. Sin embargo, la inseguridad ciudadana nos preocupa a todos. Es decir, los tres principales problemas. El primero, el gobierno no quiere darle el frente, porque en el caso del alto precio de la canasta básica, el gobierno impuso el año pasado una ley de tasa cero. La oposición le dijo que eso no iba a bajar la inflación. Se impuso y quebró el aparato productivo. Ahora viene el arroz con el tema del DERECAFTA y el presidente, haciendo un trabajo de populismo y de demagogia, habla algo donde su propia representante en Washington fue la que negoció el tema de los aranceles del DERECAFTA. Es decir, el mismo gobierno que negoció tumbar los aranceles, ahora es que está de manera populista, dizque intentando proteger una producción que el año pasado lo quebró con tasa cero, donde la fuerza del pueblo le dijo, lo que tienen que hacer es llevar a tasa cero los insumos para que la producción local mejore, se aumente. Liberarle de los impuestos y de las moras y de los intereses en el Banco Agrícola y en el FEDA, y el gobierno hizo caso omiso porque tenía compromisos con importaciones de pollo y una gran cantidad de personas que trajeron productos ya terminados bajo una importación de tasa cero, que finalmente, ¿qué pasa? El que tiene productos generalmente y tiene acapara, no va a bajar los precios. Yo digo que este gobierno, que tiene una vocación privatizadora y le gusta mucho la libre oferta, el libre mercado, porque el presidente lo dijo, que él era pro empresa. Pero yo creo que mi presidente sea más pro gente, más pro ser humano, porque la empresa es una figura moral, jurídica. Y es verdad que las empresas generan empleo, la iniciativa privada, hay que fomentarlo. Es verdad, pero al presidente se le gobierna, se le elige para que gobierne para la gente. Que hay 800 millones más de préstamos en el Congreso. Sí, hay 800 millones de dólares. Bueno, ellos lo han aprobado con el voto de los PRMistas. Sí, los PRMistas cargan sobre sus hombros más de 25,000 millones de dólares. Cargan sobre sus hombros la colocación de bonos de más de 800,000 millones de pesos en bonos soberanos. Es decir, han habido 3 colocaciones, 3 presupuestos de cada uno de más de un billón, sí, nunca había llegado, y sobre todo un gasto corriente que supera. Nosotros, por ejemplo, la construcción decreció el año pasado 0.6 sí. Y la construcción dinamiza. Entonces tú ves que este gobierno está usando el presupuesto a nivel reeleccionista. Yo no sé si ustedes vieron que la semana pasada yo denuncié que el director de pensiones anunció 20,000 pensiones solidarias de 10,000 pesos. Eso lo están distribuyendo los regidores, los alcaldes, los síndicos, los senadores, los diputados. Ahora con el padrón. Ahora las botellas son con de por el padrón, vida. Sí, por eso, pero eso están cargando la nómina del Ministerio de Hacienda y de Pensiones de 120 millones todos los meses, nada más con esa medida que es reeleccionista. Y la pregunta es, ¿y qué será de aquellas personas que estaban en el Seguro Social, que tienen 200 cotizaciones, 300, le faltan 60, o lo de la AFP, que no van a lograr el dinero para que finalmente lo pensionen de por vida? Entonces, yo creo que utilizar de manera tan relajada los recursos del presupuesto de ingresos y gastos para imponer una reelección a como dé lugar, le va a salir muy costoso. Pero ¿cómo imponer una reelección? O sea, pero el presidente no ha dicho, güey. Pero él está habilitado, pero todo lo que está haciendo... O sea, usted dice que el PRM, el gobierno, está actuando tras una reelección. Claro, y tú no viste un programa de investigación que dijo que los alcaldes que están comprando y que se están llevando para el gobierno, aparte de aumentar el presupuesto y dándole recursos por la Liga Municipal Dominicana, que ahí está un ex colega nuestro, y por Fedomu, le están nombrando gente a través de donde está mi amiga, que también fue diputada, el Gabinete Social, ¿cómo que se llama? Gloria Reyes. Gloria Reyes. No, el nombre no, sino la institución, porque yo no personalice. A través del programa Supérate, hubo un programa de investigación que dijo que un alcalde que, aparte de aumentar el presupuesto en 23 millones de pesos el año pasado, le nombraron 50 familiares. Sí, esta compra de alcalde, de diputado, donde el PRM y Luis Abinader no ha podido complacer a su militancia y está comprando gente de otros partidos, se le va a revertir, porque quien se pensiona y se jubila es finalmente el alcalde y sus familiares que a través de los recursos del Estado sangran el presupuesto. Pero no solamente eso, sino
que la comunidad ve lo que está pasando. Los dirigentes del PRM se están pasando a la fuerza del pueblo porque ven que ellos trabajaron para un gobierno y quienes han disfrutado de ese gobierno, aparte de una élite oligarca, que ellos le llaman los popis, que no trabajaron para llevarlo ahí, son gente de otros partidos que lo están llevando con dinero. Lionel no compró alcaldes. Lionel no compró alcaldes. Y debo decirle que en el Lionel caso... no compró alcaldes. Y está nunca bien. hubo denuncia Eso. cuando No, pero si lo hizo Leonel, está mal. Si lo hizo Danilo, está mal. Y si lo están haciendo ahora, está mal. Es de la fuerza del pueblo que está pasando. El primero que denunció ese tema fue mi hermano Manuel Crespo, que fue a la Junta e intimó al presidente de la Junta y al Pleno para investigar. Y el presidente no ha hecho nada. El presidente de la Junta no ha hecho nada. ¿Cómo va la alianza PLD Fuerza del Pueblo? La alianza de la Fuerza del Pueblo es con el pueblo. Nosotros estamos trabajando como principal partido de oposición para encabezar un gran frente opositor y llevar a Leonel en primera vuelta el 19 de mayo. Está bien, pero las conversaciones con el PLD, este proceso no acelera todo eso. Lo que pasa es que, D'Angelo, que las alianzas tienen su tiempo. En política todo está cronometrado. Uno no puede poner la carreta delante de los bueyes y no puede correr más ni menos que la pelota. Los tiempos de alianza llegan porque hasta la Junta Central Electoral establece plazos para eso. Y en ese sentido, nosotros estamos concentrados en llegar a 2 millones de afiliados, en organizar la estructura electoral de todo el país y fuera del país para entonces competir en febrero y en mayo. Pero los tiempos de alianza, que vuelvo y repito, Leonel es el gran aglutinador de los partidos. ¿Por qué? Porque le cumplió a todo. Pero Luis Abinader cubrió a todos los que trabajaron con él. Entonces es difícil imponer una reelección y renovar un contrato si usted le incumplió a quien trabajó por usted. Tobías, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espérate. Sí, no, me están haciendo señas ya. Sí, me están haciendo señas. Gracias, Tobías, por estar con nosotros. Tiene que volver, Tobías. Sí.